preciosa la luz de mi ciudad. Mi estimadísima gente, tengan ustedes muy buenas noches para toda España y a toda Europa y por supuesto muy buenas tardes para nuestra querida Argentina y toda América del Sur en general. Bienvenidos a este su programa de la tarde, Cobertura al Mundo, una forma de volver el tiempo atrás y todos juntos en el mismo tren de la vida. Estamos todos contentos, ¿por qué? Porque hace 20 minutos atrás no salía al aire. Hubo problemas con la transmisión y gracias al amigo cargó pila. Gracias al amigo Cristóbal Castro 1945, que tiene una paciencia tremenda, me aguantó 20 minutos, me dice, haz esto, haz lo otro, y gracias a él yo estoy saliendo al aire y podremos ver a nuestra querida Claudia Mores en el lapso de 8 minutos. Ni tiempo de bañarme, no sé si ustedes me vieron que yo estoy sucio, estoy sin afeitar, estoy sin nada de todo eso, todo por esperar al último momento y probar la transmisión. Bueno, ahí está. Ay, ay, ay. A mí me gusta decir siempre cositas que me manda la buena gente de aquí del chat. Dice, el amor puede morir, el recuerdo jamás. El amor no. El amor no falla, fallan las personas. El secreto de amar es amar sin secretos. La verdad duele, pero la mentira mata. Fracasar no es morir, sino volver a empezar. Ahí está, muy bien. Gracias por la amabilidad que ha tenido una gentil dama del chat, que no voy a decir el nombre, pero ella lo sabe muy bien. Ahí está. Es la hora 21 aquí en España, en Valencia, 21 y 4 minutos, y hemos llegado al día 1 de febrero. Ahí está, Castro, 1 de febrero del año 2012, ya para que lo tengas en cuenta. El placer es todo mío, Castro, qué aguante que tiene. Bienvenida Silvia en Madrid, que Silvia está muy resfriada, hoy no va a poder estar con nosotros, está con una especie de gripe, no sé si gripe se llamará, no, es gripe de verdad. También a Cucalú, que también la tenemos por acá, Cucalú, que, por favor, Cuca, por favor. Bien, Castro, sos un genio, muchas gracias por lo que haces por todos nosotros, te dice Cuca, mira, qué bien. Guillermito Soto, allá el cornetita, también está, cornetita también está. Y Katy de Quilmes también se hizo presente. Hoy tenemos una visita de lujo, ustedes saben muy bien. Claudia Mores, desde Gallarate, nos va a contar, Claudia, la nieve que está teniendo, la nieve que está cayendo en Gallarate y cómo se le ha puesto toda la casa blanca, el techo blanco, los tejados blancos, pero el lugar es precioso. Te asomás a una ventana, te mirás por la ventana y ves montaña por allá, las montañas nevadas. Y ahí Silvia dice que en Madrid en cualquier momento va a nevar, qué bien. Voy a decir rápidamente las personas que me han pedido, me han solicitado como en Facebook, pero tengo, no sé qué pasó, pero de golpe aparecieron un montón. Oscar Pessoa de Pigüé, Ali Martínez de Buenos Aires, Patricia Susana Cardona de Buenos Aires, María del Carmen Vidondé de Pigüé también, Ana Maldonado de Buenos Aires, Sandro Gitano, César Enrique Coronel de Buenos Aires, Miguel Ángel Bravo de Merlo, Cacho Rubio 3, Santiago del Moro, Viviana Cohen, Lucía Núñez de Buenos Aires, vive en Shanghái, en China, Lucía Núñez, Esther Zulio Ribaudo de Córdoba, Rubén Néstor Videla de Buenos Aires, Mariano Obregón de Buenos Aires, Carmen Gallego de Buenos Aires, Alejandro Pepe Torrano de Moreno, Banzai Rock, las gatitas de Néstor de Lanús, Daniel Omar Pérez de Buenos Aires también, sigo. Dani Glaciar de Bariloche, qué bien, es un cantante, Dani Glaciar de Bariloche. Graciela Cuartucci,
Barbie Kerr de Misiones, Gitano Iván, ustedes lo recordarán con Carabaquián, de Mar del Plata. Alfred Cabrera de Filipinas, escuche esta, es de Filipinas ahora, recién dijimos de China, que me han solicitado en Facebook. Franco de Coronel Aguirre en Rosario, Franco de Coronel Aguirre de Rosario, Osvaldo Grimau, Estela Bistocchi de Amenábar en Santa Fe, Lucas Salinas de Rosario, Benjamín Benítez, es un niñito que me solicitó, un beso grande Benjamín, no será, no. Sandro Romero de Sauce de Luna, Entre Ríos, Loe Cancino, Fabián Codevilla de Buenos Aires, Osvaldo Consoli de Buenos Aires, Karina Fernanda Cripa, es muy amiga de Cucalú, Karina Fernanda Cripa, Pan Los Santos de Oberá Misiones, Omar Pastor, Cecilia Mascaferri y el Popu Néstor. Toda esta gente se ha agregado al Facebook y han solicitado en estos 2 días. Para los amigos que están por allí, que quieran comunicarse conmigo vía teléfono, lo tengo aquí en mi corazón, 0034, para escribir y pedirle algo o solicitarle algo a Claudia Mores. Si usted no está en el chat, a Claudia Mores, anote este número, para mandar un mensajito, 0034, que corresponde a España, después 648 880 153. Reitero, para los que no apuntaron en este momento, alguien de los que están allí que quieren mandarle un mensaje a Claudia, se lo vuelvo a repetir, 0034, que corresponde a España, y el teléfono 648 880 153. Si usted le quiere mandar un mensajito, yo lo recibo y se lo transmito a Claudia, pero no olviden poner el nombre de quien solicita la pregunta. Y a los amigos que quieran estar en Skype, con mucho gusto también, que quieran estar, Félix Alberto.Cabrera, que se quieran comunicar conmigo a través de Skype. Félix.Alberto.Cabrera y ya está. Usted me solicita en el día de hoy, si usted tiene cámara y micrófono, conectamos con ustedes también directamente. Y así lo hacemos habitualmente con todos los amigos que están en el chat. Ya lo saben, ustedes tienen la palabra. Prácticamente vamos a tener a Claudia Mores en vivo y en directo después de 3 semanas que no está con nosotros. Así que, Claudia, si me estás escuchando, estamos a tus órdenes ya, aquí, para que todo el mundo te pueda ver, si Dios así lo permite, y sin problemas. Así que en este momento, que es la hora 21:10, 17:10 en la Argentina, 21:10 aquí en España, en instante tendremos esta voz encantadora que a ustedes les gusta, les apasiona. Mirás por acá y ves las estrellas, mirás por allá, ves las estrellas, mirás para allá, las estrellas. Y esta es una de las estrellas que nosotros vamos a tener en el día de hoy aquí. Una estrella con una dulzura increíble. Estamos escuchando esta música para que ella se regocije también y pueda escuchar y diga, ¿quién es la que canta? Hasta ella misma. Yo la estoy viendo, pero ustedes no la están viendo. Y la voz es de este ángel que canta. Así la tienen ustedes. Buenas tardes, Claudia, buenas noches, como quieras tú. Bueno, primero buenas tardes a todos los amigos de Argentina, de América Latina, de toda la América. Buenas noches a los amigos que nos escuchan en Europa. Y bueno, esto ya está tan grande que escuché que en Filipinas, en la China... Así es, así es. Y la persona que está en la China me dijo que te iba a escuchar. Así, bueno, le mandamos un besito.
Así es. Que llegue a la China. A la China. Mira, como para hacer una broma, me voy a la China. Me voy a la China. Ojo que la China en estos momentos está muy en boga, muy de moda. Así muy de moda. Y dentro de 50 años, no sé si el mundo se llamará China. No sé, no sé qué pasará con este mundo que en estos momentos está así tan convulsionado. Esperemos que sucedan cosas buenas, ¿no? Siempre hay que pensar que va a cambiar para mejor, no queda otra. Así es. Bueno, ¿cómo estás, Beto? ¿Cómo están, amigos? Bien, espera un momentito que quiero ver si la gente te está viendo. Dicen, hola Claudia, sí, te están viendo. Artista, persona encantadora, Claudia. Cuca dice, Beto, ahí está, tronco, no me ves. Carlos Cerrilla, que está en Buenos Aires. Katy de Quilmes, bueno, hay unos cuantos. Bueno, usted lo podrá ver, José, que es el cuidador. Sí, José está mirando mi mano derecha, mi mano derecha en estas transmisiones, porque hace un poco de todo. Me da una gran mano realmente. Bueno. Está mirando por la otra computadora. Bueno, aparentemente hasta ahora está todo 10 puntos. Bueno. Mirá, no sé si ves esto que tengo acá, ¿qué es? Una especie de, no sé, parecen dos pájaros, o no sé si será la lechuza. ¿Sabes que yo colecciono lechucitas? Ah, la lechuza, ahora sí la identifiqué. Sí. Bueno, para mí es un gran gusto volver a estar con vos, con todos los amigos, que sé que me han extrañado y yo también, porque me han mandado muchos mensajitos. Y quiero aprovechar, si me lo permitís, comenzando a mandar saludos a algunos de los amigos. A Robert Revival de Mendoza, que es el mago de las fotos. Si ustedes ven en mi página, consigue fotos mías de años insólitos, imágenes que yo no las tengo. Un saludo grandote a Roberto, a Juliana, a Cuca, a Isabel, a Aide, María Isabel, a Ana María, a Mirta Bruni, a Mónica Cejas, a Teli Ferman, a Isabel Antonia Vaca, a Adela Esther Grassetti, a Adriana Martínez Vega, a Hugo Ojeda, a Única Sil, y le voy a mandar un saludo especial. Les voy a comentar a los amigos, un rato antes de salir al aire, Beto me dio una gran novedad, una noticia que una compañera mía de la escuela secundaria, bueno, le había escrito y me dio una gran alegría. Es Noemí Fontella. Noemí, te mando un saludo, pero de lo más afectuoso. Yo me pondré en contacto contigo. Tengo unas fotos de la escuela secundaria que me las mandó Ana María Calisto, que era compañera nuestra, que te la voy a enviar para volver a revivir esos años tan lindos que vivimos juntos. Y también le mando un saludo a una prima mía, que también hacía mucho tiempo que no sabía de ella, que es Graciela Merelos. A todos ellos les mando un saludo grandote, gracias por todos los mensajitos que me mandan, por todas las cosas lindas. Bueno, tengo muchas cosas para contar. Bueno, espera, antes de empezar tus cosas, esto es un programa entre amigos. Yo quiero que José me diga, porque yo en este momento no lo puedo ver, si la imagen es buena, nada más. José dice, sí, dice que la imagen es buena. Bueno. Aquí al lado mío y dice que está todo perfecto. Bueno, en primer plano, correcto. Cuéntame ahora, Claudia. No, bueno, te cuento que, sabes que estamos inundados por una ola de frío siberiano, que todavía no llegó a su punto más alto, llegará este fin de semana con 17 grados bajo cero, 16, 11, así que por eso me ves así y me ven los amigos abrigaditas. En estos momentos aquí está nevando, tengo toda la terraza llena de nieve, hay como más de 15 centímetros de nieve, está toda la noche que va a nevar, mañana también nieve. Italia está prácticamente del norte pasando Roma, cubierta de nieve y de frío, mucho frío, así que hay que abrigarse mucho, comer cositas calóricas, tomarse una grapita,
un pasito, un vinito pasito con un cantucci que se mojan adentro Sí. para tratar de sobrellevar este tiempo. Sí, Pensaba que el invierno no iba a venir, pero ahora vino con todo. bueno, escucha, al principio yo mencioné de que vos te asomás a una ventana y podés tener una vista de película. Sí, porque en nuestra casa mira al Monte Rosa, que es Sí. la segunda montaña más alta de los Alpes. Que en este momento está nevado ya. Está todo nevado. Sí. Acá, casa, está todo nevado, la calle, está todo cubierto de nieve. Y en este momento se está nevando, va a nevar toda la noche, mañana también, así que, y después vienen días de ese frío tan intenso que hace que la nieve no desaparezca. Y hay que tener mucho cuidado porque se congela, después parece un cubito. Hoy yo te contaba que salía a la mañana y tenía que tener mucho cuidado de no resbalar, porque en algunas casas, acá es normal que toda la gente eche sal en las veredas, porque eso ayuda a disolver un poco la nieve. En algunos lados no habían pasado y estaba un poco difícil caminar. Pero bueno, es una experiencia como la que pasamos la semana pasada. El miércoles de la semana pasada tuvimos un terremoto. Sí. Sí, ¿qué pasó? Tuvimos un terremoto. Pero se movía la cama se movía. Se movía la casa. Yo estaba, José no estaba en ese momento en casa, había bajado y yo vivo en un sexto piso, un séptimo piso. Y Anca estaba en el sexto piso. Yo estaba en el séptimo piso, era a la mañana temprano, eran las 9:10 de la mañana. Yo había ordenado el cuarto y no sé para qué me senté en la cama. No me recuerdo, para pegarme una media que se me había descolocado. Y el piso, vos no sabés cómo se empezó a temblar la cama. Tenía las ventanas abiertas para airear un poco el cuarto. Empezaron a blum, 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 blum. Y lo que más me aterrorizó, porque eso lo había pasado en México hace tantísimos años atrás, las paredes hacían así, olitas. Y la perra, pobrecita, se asustó tantísimo. O sea que los animales lo sienten mucho más, porque tienen una sensibilidad superior a nosotros. Y lo saben antes de que comience el terremoto, lo saben. Empezó a llorar. Ese duró 10 segundos. 2 días después, el viernes, estábamos con José en nuestro cuarto y empezó de vuelta, a moverse la cama, las paredes, pero ese fue largo porque duró 20 segundos. Vos decís, 20 segundos parece nada, pero contá, de 1 a 20, 1, 2, 3, que se te mueve así toda la casa. Y es con ruido, sí, Claudia, es con ruido. Y yo acá tengo una escalera que tiene las barandas de hierro y empiezan a temblar. La casa habla, la casa tiene sonidos y cuando hay un movimiento sísmico la casa se manifiesta. Sí, ahora yo te escuché que dijiste que estás en un séptimo piso, yo creí que era una casa abajo. Bueno, es una, ¿cómo te podría decir? Es una casa de departamentos, pero muy muy especial, porque cada departamento tiene sus terrazas, es como si fuera una casa. Es decir, un piso por casa. Sí, no, porque está dividido son 2 cuerpos, es como si fuera una herradura mi casa. Ah, ya, sí. Entonces, de un costado viven unas personas y del otro viven otras con su ascensor. Y nosotros estamos en el último piso, Sí. que tiene una terraza un poquito más grande que los otros. Y que, yo lo que decía a José, digo, ya tienes un terremoto, ni siquiera puedes salir a la terraza, porque no es que ahí te vas a estar mejor, ¿no? El tema es que uno se preocupó porque esta no está considerada una zona sísmica, y de hecho las casas, donde son los lugares de gran repercusión sísmica, las casas están hechas
de un cierto modo, con una cierta preocupación para que puedan sobrellevar ese movimiento. Italia es un país muy sísmico, lo atraviesan los Alpes, los Apeninos, y esto que pasó es porque la placa africana está empujando a los Apeninos, los están empujando hacia los Alpes. Entonces, viste, ahí la Tierra dice, ¿qué me están haciendo? Y te empieza a hacer todo el movimiento. Y yo le dije a José, digo, bueno, pero acá estamos tranquilos, porque si bien esta no es una zona sísmica, me dice, no, quédate tranquila, que al menos, por lo menos, estos dos movimientos la pasamos bien. Pero fue toda una experiencia, no demasiado agradable, pero bueno, experiencia al fin. Mira, Claudia, vos estás contando todas estas cosas y me ocurrió algo. Fíjate que vos estás en una zona de belleza natural, porque es natural. Sí. ¿Tú podrías hacer un videoclip? Un videoclip, sí. Cantando. Mira, acá, cantando. No, ¿sabés qué sería? Por ejemplo, de Italia, lo que la gran mayoría de la gente conoce, son los lugares típicos que se promocionan en todas las agencias turísticas. Pero Italia tiene mucho más que eso. Hay pequeños lugares que son encantadores, desde lo que es la naturaleza, las bellezas naturales, los bosques, hasta lo que es la cocina local, las costumbres, porque Italia es un país, pero es muy diverso de norte a sur, de este a oeste. Y eso sería lindo captar, ¿no? Hacer, o sea, la Italia no conocida, la Italia no vista, ¿no? Por la gran mayoría de la gente. Eso sería lindo, porque hay lugares encantadores. Yo en el muro, y te he mandado a tu muro, y José también te ha enviado filmaciones, viste, qué lugares preciosos, y no son muy conocidos. Preciosos, sí, si no son muy promocionados, por lo menos en otros países, ¿no? Sí, no, estos lugares, por ejemplo, todo lo que es el norte de Italia se promociona mucho en Austria, tiene mucho turismo de Austria, mucho turismo de Alemania, obviamente va también turismo italiano, pero son lugares adorados por los suizos, franceses, van mucho, porque hay mucho verde, hay mucho contacto con la naturaleza, y después tenemos que decir que como es una región que tiene un tratamiento especial fiscal, goza de un montón de privilegios que hacen que vos puedas pasar unas hermosas vacaciones a un costo mucho más contenido que en otras partes, sobre todo porque se acostumbra mucho ahí con la pensión completa, ¿no? O el 3/4 de pensión que le llaman, o sea, desde un desayuno que tenés de todo, muy adaptado al desayuno, por ejemplo, alemán, con el jamón, con la panceta, más un desayuno tirolés, pantagruélico. Al mediodía no tenés nada, pero después, por ejemplo, de las 2 de la tarde podés comer tortas o una pequeña ensalada, después tenés la cena con 5 portadas, y todo incluido en el precio, y es un precio muy pero muy competitivo. Por eso que ahora también el italiano está yendo mucho a esa zona, ¿no? Y vienen muchos de afuera, aparte porque son en todo lo que es naturaleza, es una belleza. Ustedes han podido ver, yo he publicado fotos, cómo se cultivan las vides, son cultivos, pero que vos los mirás desde una perspectiva y son verdaderos jardines, son preciosos, porque cuidan mucho, quieren mucho la tierra y cuidan mucho sus cultivos, no todos con riego, no esperan, viste, que el buen Dios mande la lluvia. Como es una zona donde cae mucho granizo en el verano, todas esas plantaciones que las ves por kilómetros y kilómetros están todas cubiertas con una red que deja pasar la luz,
pero para proteger, por ejemplo, las plantaciones de manzana, las plantaciones de uva del granizo. Ajá, Y bueno. eso cuesta mucho trabajo, mucho ingenio, porque aparte son hechas en terraza. Realmente es un trabajo increíble, ¿no? Que es digno de... Ahora, yo los admiro a los agricultores. No sé si ahí pasará lo mismo que en España. En España se cultiva mucho la naranja, lo sabes muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los que lo cultivan son los que menos cobran. Sí, bueno, eso creo que es en línea general en todos lados. Sí, ¿no? pero es que yo no entiendo. Escúchame, Claudia, es que yo no entiendo, donde estamos en una provincia de la naranja, que sea tan cara. ¿Por qué? Si el agricultor la vende muy barata, es decir, que puede pasar por varias manos para llegar al consumidor. Y no entiendo por qué llegan... Que el productor, el que hace todo el trabajo fuerte... El agricultor. El agricultor pudiera directamente vender en gran escala a los grandes centros, a los grandes supermercados. Sí. Primero, ganaría más sería mucho más barato para nosotros porque se eliminarían intermediarios. Pero eso creo que pasa en todos lados, no pasa en España, pasa en Italia, pasa en la Argentina, creo que eso es un poco inevitable, al menos por el momento. Bueno, hay que sacarles el sombrero porque realmente mantener la producción, como decís vos, de las naranjas, que aquí la zona de naranjas en Italia, la zona fuerte de naranjas es el sur, es la Amplia. Hay unas naranjas que se llaman las naranjas Tarocco, que son únicas, se consiguen nada más que ahí, es una producción nada más que de ahí. Que la naranja, en vez de ser, es naranja, pero es manchada con rojo, con el color como si fuera la granada. Sí. Con el color de la granada, bueno, sí. Se llama la naranja Tarocco, es riquísima. Y se da solo en esa zona. Dicen que ahí tiene que ver algo, ha tenido algo que ver, ¿viste? Las erupciones del volcán que depositaron en la tierra sí. minerales que... Sí. Los volcanes en su primer momento causan una gran destrucción, pero todo lo que dejan, con el correr de los años, le dan un gran nutrimiento a la tierra, ¿no? Y de ahí nacen estas naranjas, así como ahí en donde estás vos está la famosa naranja valenciana, ¿no? Así es. Que ahora te digo que hay mucha importación de España aquí en Italia, ¿eh? Así es, sí. Si me permitís un momento, voy a trasladarme al señor Barchetti. ¿Todo bien, señor Barchetti, que lo escucho? Todo bien, Cristo. No, me está diciendo José. Bucarú quiere saber a cuánto estamos de Roma. Son 600 kilómetros. De Roma estamos a 600 kilómetros. Oh, tan lejos, ¿eh? Sí, si yo me tengo que medir por los kilómetros como nos medimos en la Argentina, en tren son 3 horas y cuarto. Ya está el tren bala. El flecha rosa que es un tren muy veloz. En 3 horas y un poquitito más estamos. En auto 5 horas y cuarto más o menos. Bueno. Y de Roma. Las autopistas son grandes, ¿no? Sí, las autopistas son grandes, son importantes, son de varios carriles, son muy transitadas porque obviamente toda la mercadería, a diferencia de Suiza, que usa mucho el ferrocarril, aquí va todo por camión, entonces casi todo. Entonces, bueno, son muy transitadas, pero... Se viaja bien, sí. Ya, mira, los movimientos según los movimientos que hagas tú, la lechuza esa, parecería que me guiñara un ojo. Y a lo mejor te lo está guiñando, ¿eh? Sí. Porque es una lechuza, sí. Una lechuza traviesa esta. Tenés muy lindas manos, con el permiso de Barchetti. Manos, bueno, hoy... Las uñas perfectas. Sí. Se hace lo que se puede, ya uno llega a una edad en que... ¿En qué? No es viejo,
son como los vinos, ¿viste? Que maduran. No puede madurar bien. Tratamos de mantener en alto, ¿viste? Sí. El recuerdo. Sí, perdón. Si hace falta algún retoque, bueno, lo haremos, ¿viste? Como uno retoca la casa, que la mejora, bueno, será una cuestión. Perdone, Barchetti, que he asumido otro rol contigo, ¿eh? Sí. Santi Sevilla dice, Claudia, recuerdo que te acompañaba tu padre a las 9. Yo trabajaba en feliz domingos y sábados continuados con Mengueche y con mi inolvidable hermano Alberto Marcó. Mira. Ay, Alberto. Los recuerdos de aquella época, tenías 15 años y yo 17. Pero sí, claro, hermoso. Que le pregunte el nombre, preguntarle, a ver si así los... Carlos Sevilla. Charlie Serrilla. Carlos Serrilla, sí. Ahí este comentario, sí, por supuesto, cómo no me voy a recordar de esos momentos, fueron una época muy linda, hacíamos junto con Alberto Marcó, un querido amigo, realmente, hacíamos un programa que se llamaba Todo es Amor y luego 5 pisos en las nubes, y sí, me acompañaba siempre, mi mamá y mi papá eran ahí. Cuando no era mi papá, era mi mamá, eran los dos centinelas. Sí, que me acompañaban. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Hoy, una chica a esa edad, ¿viste? Le dice a los padres, dice, pero dejate de joder, ¿qué me venís? Todavía en mi época, que no es tan lejana, y que, mira, a veces me digo, uy, pero esta es la vejez, porque suelo decir, no, en mi época era mejor, como decía mi abuela, para ciertas cosas, en mi época, viste, sí. Está bien la libertad, pero en algunos casos ahora, viste, es demasiado, es demasiada la libertad que tienen la juventud. Necesitan tener un poquitito más de control, sí. Sin llegar a la época de nuestros abuelos, ¿no? Ya, pero era demasiado, perdona. era demasiado, ni tanta, lo que pasa es que del demasiado no fuimos a nada, ¿viste? Sí, No. sí. ¿Nunca tuviste ningún problema con algún empresario porque ibas con tus papás? No, jamás. Porque vos sabés muy bien de que hay muchos empresarios que son ligones, ¿eh? Los ligones. No. Mira, yo en ese sentido debo decir que jamás tuve problemas, ni tampoco tuve avances de ningún tipo, tal vez porque mi manera de ser no daban pie a nada de eso. Sí. Esa que escucharon es Bianca. Sí, que está escuchando, que yo estoy charlando con ustedes. Hay que escuchar. Entonces está celosa, es la manera de expresar. Ahí está. Bueno, basta, Bianca. Bueno, quiere ser partícipe del tren de la vida. ¿Qué querés? Qué divina esta mujer, por Dios. Yo la presenté, me parece, ¿no? A Bianca. Bianca, ¿tú no te acuerdas? Bianca, hubo un conjunto de mujeres que se llamaba Bianca y sus Tropicanas. Sí, que me acuerdo. ¿Te acuerdas? Trabajaban conmigo en Escala Musical. Exactamente, sí señora. Y porque vos sabés que eran descendientes de aquella zona de donde es mi familia. Ajá, sí. ¿Y yo por qué le puse Bianca? Porque es un nombre polaco. Sí, así Bianca, es. porque mi perrita nació en Polonia. Ajá. Y entonces, bueno, en realidad yo cuando pedí de tener una perrita en un negocio en Milano, cuando me llamaron para decirme que había llegado la perrita, yo ya tenía elegido un nombre y era Bianca Blanca. Como ella es negra, con el muso color caramelo, dije, bueno, la contraposición. Cuando llegué me dice, ¿sabe dónde nació esta perrita? En Polonia. Entonces estaba con mi papá y me dice, no, tenés que poner un nombre polaco. Y de Bianca pasó a Bianca. ¡Epa! ¡Qué preciosa! ¡Qué Esa preciosa! es Bianca. ¡Qué preciosa! A ver si la ponemos así. Y no, se quiere ir para los costados.
sí, ahora no quiere estar, ¿ves? Ahora que Sí. la puse, es así, es como los chicos, es igual que un chico, Ah, actúa sí. de la misma manera. Sí, sí. Y ese, pero es muy grande, ¿eh? No, es una, ¿cómo se llama acá? Una basota o tekel de tamaño normal, porque ahora están las que son mini, chiquititas, que pesan, de adultas pesan 3 kilos, son chiquititas, chiquititas. Pero esta tiene cara de Doberman. Bueno, sí, el color y la cara se asemejan bastante. No es una Doberman, es una lo que se llama en la Argentina salchicha, Ah, pero no, tiene un carácter. pero perdóname, pero esa no es tan... Es una salchicha gigante. Es un salchichón. Un salchichón, sí, es un salchichón. Sí, sí, sí. Es un Wurstel, como se dice Sí. acá. Un Wurstel. Ahora decime, Claudia, en todo este tiempo que estás en casa, ¿en algún momento tarareás boleros, tangos? Bueno, mira. Te tengo que buscar la lengua porque si ¿Vos no... sabés que los días así de lluvia, los días de nieve, es como que te movilizan a ese tipo de música, ¿no? La nostalgia. Aparte hoy José me dice, ¿y si vas a cantar algún bolero? Eso. Le digo, sí, me gustaría, pero ¿cómo hace tanto? Primero no era mi fuerte, la música que yo cantaba era el tango, pero cuando sos cantante cantás un poco de todo, ¿no? Claro. Entonces digo, pero mira, necesitaría conseguir las letras, porque uno los tararea, cuando no te acuerdas la letra, dices tarará, pero estando con ustedes me gusta la cosa un poco más seria, ¿no? Entonces me consiguió algunas letras de algunos boleros que me gustaría presentarles, aparte porque son clásicos, y después me gustaría, si hay tiempo, contarles un poquitito de la historia del bolero, porque me pareció interesante, si a vos te parece bien y los amigos Mirá, quieren. mirá, después de... Ustedes que por el chat te digan, a ver, Después de todo lo que han escrito, te admiran, te quieren, así que todo lo que hagas va a estar bien, aunque te salga mal. bueno, yo entonces espero que tomar bien el tono. Si veo que va muy alto, empiezo como hacen los chicos. Sí. Saco de nuevo. Bueno, pero no lo mires a José, no lo mires. No, no lo miro, pero acá les miro, ¿ven? Yo no les miento, tengo acá la letra porque Sí. no me la acuerdo toda. Sí, sí. Entonces se los voy a cantar, a ver qué te parece. A ¿Qué ver. les parece? Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas Muy bien, muy bien. Llegaste con los justinianos, ¿eh? Los violines estaban ahí, bueno. Tenía que ser medio tono más abajo. Sí, Pero sí. bueno, Sí, sí. llegamos a la noche, llegamos. Bueno. Después hay otro que me gusta mucho. Sí. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre
cuando amanezca otra vez. Y después hay uno que a José le encanta, que fue un éxito, pero increíble, del querido Tito Rodríguez. Sí. Y lo dedico porque ella lo nombró a Cuca y a todas las chicas y los chicos que nos están escuchando. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Ay, cómo siguen sonando los violines ahora. Es el ángel que canta, por Dios. Bueno, gracias. Por Dios. Yo les quiero decir a todos ustedes que, a pesar de que uno tiene muchos años, entre comillas, de oficio, pero el hecho de enfrentarse a una cámara, imaginando a todos los que hay detrás de ella, y hasta dónde llega esto de la comunicación vía internet, que no tiene límites, no conoce de barreras. A veces es difícil cuando que estamos charlando y tener que agarrar el tono así, sobre todo en temas que no son míos de batalla, ¿no? Porque con algunos tangos, bueno, uno ya los tiene más trabajados. Pero esto me gusta hacerlo porque es una parte de mí que ustedes no conocen y bueno, por lo menos de presentarles algo nuevo. Sí, dicen que estás cantando como si tuvieras 16 años y te falta el sombrerito nada más. Vos sabés que hoy José me dice, y mira, si hace mucho frío hoy se te puede poner el sombrerito. De hecho, esta mañana salí con el sombrerito, con mi gorrita, porque hacía un frío que las orejas estaban todas coloradas. El usar los sombreritos cada día lo arrojabas a la gente cuando terminabas. Pero sí, yo no sé si yo les conté que cuando empecé a realizar los bailes de escala musical, se actuaban viernes, sábado, domingo, se hacían quizás 3 bailes los viernes, 4 o 5 los sábados, otros tantos los domingos, y en cada show, cuando estaba por terminar, me sacaba el sombrerito y hacía así el amague de tirarlo, y al final lo tiraba. No te quiero ni contar el vagaunde que se armaba. Y con mi mamá íbamos una vez por semana a una casa que las amigas que están en la Argentina habrán pasado alguna vez, donde está la casa del teatro. Abajo había una casa que vendía sombreros. Y yo iba con mi mamá una vez por semana y me llevaba, pero imagínate, en cada show yo dejaba un sombrero, así que era semanalmente una compra de sombreritos, que después mi mamá les agregaba alguna cosita o para que me hiciera juego con el conjuntito que usaba para el baile. Pero fue una época muy linda. Y todavía te digo que hay gente que tiene guardados sombreritos míos. Sí, claro. Pero ustedes no saben, cuando yo trataba de centrar, ¿no? Ahí en la platea, pero el lío que se armaba. Algunos salían enteros, algunos sombreritos, otros eran pedacitos de uno y del otro. Pero fue una época
una época muy linda, una época muy, muy fresca, una época sana, linda, linda. Sí. Bueno, me vas a contar, para terminar, la historia del bolero que quedó pendiente, que me La dijiste. historia del bolero, sí. Cuando hablamos de la historia del bolero, tenemos que remontarnos a la época de las conquistas, ¿no? Donde cada conquistador traía consigo su cultura musical, que luego se entremezclaba con la de los criollos y de los pueblos donde ellos llegaban. Por ejemplo, tenemos en cuenta que para la época de estas colonizaciones que se hacían, la isla de Cuba estaba atiborrada de españoles, ¿no? La colonización española fue muy fuerte en toda la América, y que los lazos con España eran muy fuertes, como así también su influencia musical. Aquel bolero español consistía en música para bailar, con el acompañamiento de tambores o con guitarra, y también con las castañuelas, con un matiz muy así altisonante, ¿no? Y si las teorías son muchas y diversas, nos situamos delante de esto como algo muy dinámico y muy cambiante. Lo cierto es que de las manos de las cajas de maderas, que hacían como una suerte de percusión, que hoy en día en España se hacen cuando cantan el flamenco, tienen como se sientan y tienen un cajón ahí para hacer ritmo, exacto, sí. Exacto. Sí. Como también con el uso de la guitarra y de los aplausos, las manos, ¿no? Eso, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Las palmas, las palmas. Las palmas. Bueno, con toda esta fusión, arriba el bolero a las rutas del Caribe, concretamente a Cuba, porque Cuba es el primer país donde nace, ¿no? Se le dio ahí ese compás cadencioso y mágico, ellos le agregaron el sonido indiscutible del bongo, de las tumbadoras y de las guitarras españolas, pero tocadas a una manera muy propia. Decían, ¿de dónde proviene el bolero? ¿De dónde sale el bolero? ¿Qué música? ¿Cuál es el antecesor del bolero? Y todos dicen que el bolero nace del danzón, que es el plazado por el son, que es un ritmo más movidito, el danzón. Aunque en algunos lugares se seguía el danzón como un baile romántico, se bailaba así bien pegaditos, casi sin moverse. El tema fue que fue un movimiento que generó un éxito en toda la gente, en todos los músicos, que en esa época los primeros grandes compositores de boleros eran señores que se ganaban la vida con otro métier, haciendo los albañiles, vendedores de tabaco o diseñando ropa. Y fue precisamente un sastre, el señor que se llamaba Pepe Sánchez, un mulato, que en el año 1883 le dio riendas sueltas a la inspiración y al sentimiento, al corazón, componiendo el primer bolero cubano, que se llamó Tristezas. ¿Vos lo sabías de esto? No. Quedaría así inaugurada la música romántica, que se revelaría por toda Latinoamérica y que hoy por hoy también en el mundo, ¿no? Porque si bien el bolero es un encuentro de identificación musical con Cuba, los investigadores dicen que el bolero caminó tanto que también lo adoptó México, ¿no? Sí. Aunque no haya tenido la jerarquía de haber sido el lugar donde nació el bolero, México tiene una gran importancia para el desarrollo de esta música. Vos pensás que el bolero navegó por el Caribe, por todo ese mar caribeño, claro. Y entró a México por la península de Yucatán.
y comenzó a demostrar quién era y de qué se trataba esa música, que le decían que era una danza habanera. En realidad la danza habanera era casi una música de la aristocracia, de los conquistadores, pero al entrar en México la adoptan tanto que una de las primeras canciones escritas en ese estilo se llamó La Golondrina. Luego la danza habanera tendría sus tiempos para ser despojada ya definitivamente por el bolero. El bolero, yo tuve la suerte en México de compartir escenarios con un gran cantante, como dije antes, que fue el señor Pedro Vargas, y con Lucho Gatica, que fue, Lucho Gatica, cuando se hablaba de bolero, sobre todo en Argentina, era Lucho Gatica, con una voz inconfundible. Yo lo conocí ya con sus años, tuve la suerte de frecuentar su casa, de comer en su mesa las típicas comidas mexicanas, y ser partícipe de grandes historias, ¿no? De grandes historias de la música del bolero, junto con Pedro Vargas. Yo a veces digo, bueno, el hecho de haber transitado el mundo de la música me dio la alegría y la oportunidad de conocer personas que pasarán los años, pasarán las épocas, pero que quedarán guardadas siempre en un pedacito de historia de la música latinoamericana. Y estos dos exponentes lo son, así como también, ¿te acuerdas del que cantaba música mexicana, que tenía un mechón blanco, Miguel Aceves Mejía? Sí, claro, sí, Bueno, sí. con él también hemos compartido escenarios que trabajábamos, ¿sabes dónde? Les cuento, amigos, dónde. Se hacían grandes shows donde se hacían las corridas de los toros. Antes de las corridas de los toros se hacían estos espectáculos, pero con un gran despliegue de artistas, y muchas oportunidades tuvimos la suerte de compartir escenarios con estos. Me imagino también, Claudia, que habrás estado en ese teatro tan famoso que se llamó La Blanquita. Blanquita, Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Quién va a México y no pasa por el Blanquita? Sí, sí, ¿no? Sí, el Blanquita sí hicimos ahí, la primera vez que fuimos a México, que fue en el año 72, que fue el año que nació Gabriel nació en el año 72. Nosotros fuimos contratados a un local que estaba en un edificio muy alto, en el último piso, era parecía como un plato volador, se llamaba Alex Cardini, y en ese momento era un local que estaba muy en boga, muy en la movida, digamos, nocturna de México, y los sábados y los domingos hacíamos las matines del Blanquita. Ajá, sí. ¿Y nunca te pidieron de actuar para el público en la famosa plaza, creo que en la Plaza Redonda, los días domingo a mediodía? Nosotros teníamos que ir a actuar para el público, vamos a decir público pobre, que no puede comprar una entrada para ver. No, pero sí, gratuitamente, sí, lo hicimos con gran satisfacción. Además, porque en ese momento, tanto en México como, ahora recuerdo, en Colombia, cuando iba un artista extranjero, tenía que realizar estas actuaciones en lugares, por ejemplo, en Colombia trabajamos... lugares populares. Sí, no, populares o que no... hemos trabajado en hospitales. En Colombia he trabajado en un hogar de niños, en un orfanatorio, fíjate vos, ¿no? Porque elegían ellos el lugar. En un orfanato, ¿cómo se dice? Orfanato. Un orfanato donde están los chiquitos que no tienen los papás. Y bueno, ahí vos te imaginás, tango, ¿qué vas a cantarle a los chicos? Bueno, podés cantar tangos. Decir que yo tenía un repertorio de canciones
para los chicos, ¿no? Sí. Que cantaba a mi hija Marcela, y entonces canté yo sola, cantando canciones de bebés, Nina Nana, canciones de cuna, porque lo tenías que hacer esas actuaciones, porque si no, no te daban el permiso de salida. ¿Ah, sí? Claro, no te daban el permiso de salida. Mira. Vos tenías que, más allá de que vos una vez que trabajabas, que tenías que pagar los impuestos y todo eso, tenías que hacer estas actuaciones para el viso de salida. Para el viso de salida. En algunos, como no era algo que lo elegía el artista, sino que lo elegía la gente del consulado, de inmigración, podía ser en un lugar así para chicos, como podía ser en una cárcel, podía ser en un hospital, y recuerdo que esto fue en un lugar así muy alejado, arriba en la montaña, perdido, ¿viste? Silvia, acá me está José leyendo, Silvia, qué recuerdos tengo de Aceves Mejía. Era una persona muy cálida, muy agradable, compartimos muchos espectáculos con él. Era una persona que quería muchísimo la Argentina, tal vez porque nos había visitado tantas veces, pero de una profunda humanidad y una persona que ayudaba muchísimo a las personas necesitadas, más allá de todo ese boato que tenía como la gran figura que era en México, que fue y seguirá siendo en lo que es la música ranchera. Era una persona que trabajaba mucho con la beneficencia y era muy reconocido por esto. Opa, la vida se nos va, dice Claudia Mores a través de su versión. Claudia, te agradezco mucho, te agradecemos todos, en nombre de todos hablo, que hayas perdido parte de tu tiempo de casa para estar con nosotros, y fue un orgullo muy grande. Para mí es un gusto. Les dejo un abrazo fraternal a todas mis chicas, a todos mis chicos, a vos, Beto. Bueno, la semana que viene les contaré cómo siguió el tiempo aquí, cómo siguió la nieve, cómo pasamos el fin de semana, y espero con 16 bajo cero, sí, vamos a pasar. Antes que se me escape, mi querida Claudia, me ha mandado un mensajito Teli Fernández, esa encantadora mujer que está en San Antonio de Padua, que te manda muchos besos y dice que te admira mucho, te está viendo en este momento ahí en la peluquería. Sí, un beso grandote, Teli Chin Chin. Un beso grande, y la semana que viene te tengo aquí, ¿no? Sí, si Dios quiere, sí. Nos volvemos a encontrar el miércoles por Justin TV con nuestro querido amigo Beto Cabrera. Un abrazo grande para todos. Chao, chao. Buenas tardes, buenas noches. Pero eso también después verás todo el amor, quedémonos. ¿Qué me dice usted, señora? ¿Qué me dice usted, señor? Hemos tenido a nuestra querida Claudia Mores desde Gallarate, en el norte de Italia, con una temperatura que solamente ellos lo pueden aguantar ahora, nosotros no, ¿eh? Nosotros seguimos acá con una muy buena temperatura. Espero que lo hayan visto bien a nuestra querida amiga. Nosotros estamos prácticamente en tiempo. Les agradezco a todos. Oficial Tutorial Kun, o así, no sé quién es, no sé. Muchas gracias, de verdad a todos. Y mañana volveremos siempre a la misma hora aquí en el Tren de la Vida, que ya la tenemos a Claudia Mores, la tenemos en el Tren de la Vida. Qué cosa linda esa, ¿eh? Aparte de ver a este encanto de mujer, cantando, hablando. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más? Más no podemos pedir. Más no podemos.
Como dice Cucarú, Claudia Amores estuvo genial. Una hora que se nos pasó volando y que ustedes han gozado como conmigo este encuentro con nuestra querida amiga. El miércoles la tendremos nuevamente. Gracias Cuca, un beso grande para ti. Gracias Silvia, gracias Katy, gracias Carlos Cerrilla, no sé si hay alguno más, nuestro querido amigo Cristóbal Castro 1945, que va a hacer genialidades como siempre. Gracias Katy, un beso grandote. Y a todos los que están allí detrás, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Ya saben que la cita es mañana, a la misma hora, a las 5 de la tarde, hora argentina, 9 de la noche, hora española, y serán todos bienvenidos. Todos a subirse al tren de la vida. Hasta mañana. Mañana nos vemos. Ah, no, allá,